7 de la mañana con 47 minutos, un tema que ya conversábamos, hablamos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, que salió al paso este fin de semana de las acusaciones en su contra por presunto tráfico de influencias y anunció además que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después del allanamiento de la PDI a su departamento justo el día en que daba luz a su primer hijo. Conversamos a esta hora con Juan Carlos Manríquez, abogado que representa a la parlamentaria del Partido Comunista. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, abogado. A ver si podemos entender bien de qué se trata esta presentación que harían. Están recién estudiándola, entiendo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se persigue con esta presentación? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por decirlo así, de alguna manera es la primera puerta de entrada a la aplicación del sistema interamericano de resguardo de derechos fundamentales, conforme a la Carta y al Pacto Internacional, establece una serie de directivas, criterios y a su vez recomendaciones a los estados, uno de los cuales es el trato determinado que debe dar el Estado, más que un gobierno o sus órganos, el Estado, a determinadas personas en situación vulnerable. Una de ellas son las mujeres parturientas y efectivamente aquellas que están en estado gestante. Chile ha dictado 2 leyes conforme a esas directivas, que son, digamos, derecho interno vigente, y cualquiera sea la persona que esté en esa situación, en este caso la señora Cariola, puede ser cualquiera otra persona con o sin una representación política, supone que el Estado debe adecuarse a esas convenciones internacionales, lo dice además la Constitución en su inciso segundo del artículo 5, y toda actuación que restringe o afecta derechos fundamentales, más allá de la privacidad, en este caso particularmente la dignidad de una persona y el de un ser menor que estaba recién nacido, deben restringir las facultades intrusivas y elegirse, digámoslo, mejores momentos más pertinentes y más oportunos, sobre todo porque existen otros medios practicables para haber asegurado, por ejemplo, el acceso a ese teléfono u otro registro electrónico que la ley también contempla. De ese punto de vista, entonces, tanto el diputado Tomás de Rementería, que es el padre de este menor, como su madre, en su condición de ciudadanos chilenos, han decidido hacer una presentación ante la Comisión Interamericana para que se evalúe la eventual violación a la Convención Americana y al Pacto Internacional y a su vez el interés superior de un menor recién nacido, para que allí eventualmente, conjuntamente con las otras acciones emprendidas, como la denuncia ante el señor director de la Policía Civil, el señor Serna, se adopten las medidas que obliguen incluso a sancionar si es el caso del desapego a las reglas internas de la Policía de Investigación y que tiene normas expresas. Ya, perdón, abogado, pero con esta presentación, mi pregunta era, ¿a qué se apunta? ¿Se apunta a una sanción al Estado? ¿Se apunta a devolver todos aquellos elementos que fueron incautados? ¿Eventualmente a declarar la nulidad de la incautación? Todos esos últimos efectos que usted describe, Mauricio, están solicitados al Tribunal de Garantía respectivo conforme al derecho interno doméstico. Nosotros hemos fundamentado y esperamos que se debata prontamente el por qué un informe policial incompleto, inexacto, que confunde situaciones, personas, hechos que dejó fuera elementos fundamentales que de otra manera el tribunal, de haberlos conocido, no habría dado lugar a esa medida, como por ejemplo que se trataba de 2 personas, no una sola, y que respecto de ciertas ofertas de terceros la diputada Cariola los había reprobado y reprochado expresamente, y esos mensajes se dejaron fuera para generar una persuasión errónea, así de claro. Y lo segundo es que en el sistema internacional lo que nosotros queremos dejar en claro es que Chile tiene compromisos sobre los cuales hay obligaciones de no regresión y no repetición. Y ya sea esta señora, ya sea cualquier otra persona, ya sea una persona del origen que sea, no puede ser sometida a ese tipo de procedimientos, sobre todo cuando se sabía perfectamente, y los policías han dicho que reportaron a la Fiscalía la situación en la que se encontraba y aún así les ordenaron llevar adelante la diligencia en esas circunstancias. Abogado, ¿qué es de cierto ahí? Eso es una desproporcionalidad que no cabe en un Estado social y democrático para quien sea, de derecha, izquierda, moreno, negro, religioso, ateo, da lo mismo. ¿Se puede profundizar ahí en algo que desliza la diputada Cariola durante este fin de semana, que además su familia fue amenazada por parte de la Policía Civil? Entiendo, es su acusación de que iban a entrar incluso a su sala de parto. Mire, lo que pasa es que el padre de este menor recién nacido, que el diputado Tomás de Rementería, estaba en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Obviamente,
Y además voy a decir algo, por favor, que se tome con la mayor altura. Esta persona, como cualquier otra, pónganse en la posición de cualquiera que ha sido padre, están teniendo su primer hijo, estaba con el teléfono de la señora Cariola dentro de otras cuestiones en la sala de parto, grabando el acto del parto, que duró más de 20 horas. Esas grabaciones y filmaciones están en ese teléfono. Imagínense lo vejatorio que significa, dada la cultura de filtraciones ilegales, por cierto, que se han dado el último tiempo, de este tipo de diligencias. Con eso se lo digo todo. Cuando van y le dicen, ¿sabe qué? Espere un minuto, hagamos esto, otra cosa, no, mire, le dicen, sí, nosotros tenemos apostado un equipo en la casa, donde estaba la abuela con otros menores, y aquí afuera, hace un día. Si usted quiere escándalo, lo va a tener. Dígame si eso es un estándar aceptable hoy día. Perdón, ¿quién dice eso? Disculpe, pero ¿quién es la policía la que le señala eso? Así es, señor, y todo eso está expresado en nuestro reclamo. Ya, abogado, cuando usted dice que parte del reclamo en el que solicitan judicialmente que se devuelva ese teléfono por las condiciones en que usted está describiendo, que se declare la nulidad del allanamiento, usted dice que en las filtraciones hay información incompleta, que se muestra solo una parte de una conversación que ustedes dicen incluso contiene información falsa. Pero eso es lo que se muestra. Distinto es lo que pueda tener el fiscal que le haya permitido hacerse la convicción de abrir esta investigación penal paralela por tráfico de influencias, particularmente por la conversación a propósito del comerciante chino, ¿no? Porque una cosa es lo que se filtra. No, eso es inexacto. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que el informe policial es incompleto, erróneo, y tiene afirmaciones que no son reales, y que dejó afuera información relevante, y que la Fiscalía no lo controló, y que tal como vino lo copió, y con eso pidió la orden de entrada a registro de incautación. Quien ha entregado información, digamos, incompleta, errónea, y que induce a error, no es la prensa, es el informe policial, para que quede claro. Ya, o sea, el fiscal no tiene antecedentes suficientes a su juicio para abrir una investigación paralela a lo del caso Sierra Bella por tráfico de influencias en este caso, y además haber ordenado el allanamiento. El sistema funciona así. La Fiscalía conduce a las policías, pero su deber es controlarlas. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Cuando usted pide medidas intrusivas, el estándar de revisión, de dirección, debe ser ubérrimo, esto es extremo. Usted no puede dejar pasar las cosas así como así. Si le llega un informe antes de sus vacaciones, lo presenta después, si deja que en definitiva lo que allí está puesto no está controlado, si usted no rechequea, por ejemplo, que donde se dice que la patente había sido renovada de esta persona, había antes de iniciarse las conversaciones un decreto del municipio por votación unánime de todo el consejo que había votado favorablemente la revocación de esa patente, y se dejan las cuestiones saltando a medias. Se dice, la exalcaldesa y otras votaron a favor, pero no dicen que fue a favor de la revocación, no dicen que había un acto administrativo que hacía imposible revivir esa patente, y que las dos hablantes escuche esto, diálogos distintos, teléfonos distintos, en épocas distintas, no tenían idea de que eso había ocurrido. Sin embargo, el informe da a entender de que se trata de una conversación de una persona en un mismo tiempo para renovar una patente, y más aún se deja establecido en la petición que eso se logró. O sea, si eso no es una desprolijidad, una cuestión incompleta que movió a error, y que en la práctica, si hubiera sido malicioso, engañó a un tribunal para obtener una resolución indebida, eso debe ser sancionado, ¿no es cierto? Ya. Abogado, en relación al allanamiento mismo, el fiscal Cooper ha dicho que era urgente realizar la diligencia porque ese día la exalcaldesa Hasler tuvo acceso a informes y, dado el nexo entre ambas, ponía en riesgo el éxito de la investigación. Y ahí no son pocos los actores que han dicho, bueno, esto pasaría con cualquier persona. Hay un sentido de oportunidad que uno le exige a los organismos persecutores, en este caso a la Fiscalía, en relación a la eventualidad de la ocurrencia de ciertos delitos. ¿Qué le parece a usted esa explicación de la Fiscalía? Y en esa misma lógica, ¿por qué no esperaron como defensa agotar todas las instancias internas antes de recurrir a organismos internacionales? Esa es una explicación que a mí me parece bastante superficial y acomodaticia. Y en segundo lugar, deja varios espacios abiertos. Una mujer que está pariendo en una sala de un hospital, que no tiene acceso a sus medios informáticos, que no está preocupada de eso. ¿Usted cree que se va a poner de acuerdo con otra persona en ese minuto? Eso es irracional. Y en segundo lugar,
El sistema interamericano opera, al igual que el derecho internacional, con dos principios: subsidiariedad y complementariedad, y eso hay que decirlo. La subsidiariedad supone el agotamiento, pero la complementariedad opera cuando no existe la voluntad real de hacer justicia, o es un remedio, o es aparente, o no hay un remedio en un plazo razonable. Perdón, pero usted dice acá, disculpe abogado, pero usted dice entonces que acá no hay intención de esa justicia. Lo que yo le digo es que la justicia bien hecha requiere tiempo, prudencia, mesura, distancia y ponderación. Y esos 4 valores de la justicia, en esta manera de llevar adelante este allanamiento, sea esta persona o cualquier otra, yo reclamaría lo mismo. Ya, pero el fiscal Cooper acá lo que dice también en esta entrevista la semana pasada es que el Ministerio Público no puede estar pendiente del estado de salud de una persona, porque si fuera por eso, señala él, no podríamos perseguir ningún caso que involucre a una persona embarazada o enferma. No, ese es otro argumento destinado al desvío. Porque en definitiva, si usted tiene otros medios para obtener esa información y puede hacerlo sin la manera que se hizo, el sistema legal chileno establece varios otros mecanismos. Pero esa explicación... ¿hubiera sido incautado el teléfono, el computador el día antes del parto o el día después del parto? ¿Habría sido distinto? Probablemente no habría ocurrido esta vulneración de garantías, pues es obvio. Ya, y cuando ustedes dicen que se anule todo lo obrado, ¿cómo se conversa eso con aquella primera declaración de la diputada Cariola que dice que va a colaborar con la investigación? Porque por un lado dice que va a colaborar y ahora está pidiendo a través suyo la nulidad del obrado. Porque no tiene ninguna contradicción en sí mismo. Imagínense en este caso, si usted lo amarra, si usted lo apremia, si usted le sacan una confesión, digámoslo, definitivamente amenazándolo, golpeándolo o intimidándolo. Y resulta que después, con esa información, se lleva adelante una diligencia. Usted, evidentemente, cualquiera persona, lo que va a pedir es que esa confesión, ese documento, esa información que fue obtenida con violación de garantía y lo establece en todo sistema no pueda ser usada, porque existen otros medios para obtenerla. La señora había prestado colaboración, había entregado documentos y había entregado otra serie de versiones mucho tiempo antes que esto. Si se lo hubieran pedido, por ejemplo, como al diputado Ojeda, como a la diputada Pérez, que se acercaron a solicitárselo así personalmente y lo entregaron, y mira el resultado que hay. Uno está detenido, los 2 desaforados, una señora está en proceso de versionó su desafuero. Entonces, en este caso, evidentemente no había ninguna razón para actuar de manera diferente, salvo algo que todavía no sabemos y que hay que darlo a conocer en un tribunal en su minuto. Ya, abogado, ¿y usted descarta tajantemente en esta etapa de esta investigación, a propósito del relato que hacía antes, que la diputada Cariola hubiera influido para avanzar en gestiones, si se consiguieron o no es una historia distinta, pero avanzar en gestiones para modificar una situación que tenía que ver con la patente de alcoholes de este empresario chino? Mire, lo que pasa es que eso era completamente inidóneo e inmodificable. Y en segundo lugar, el delito de tráfico de influencias exige que entre ambos hablantes y entre ambos intervinientes exista un interés pecuniario, económico, directo. No por ese asunto, ni por terceros, porque, por ejemplo, en otra parte del informe se da a entender que estas gestiones se habrían hecho para eventualmente responder a una amistad con un empresario que habría hecho algo antes, un pino y unos helados. Pero son dos cosas absolutamente distintas. El pino y el helado nada tienen que ver con la señora Cariola, dice en relación con otras personas en otra época, en otra conversación. Entonces allí no hay ni interés, ni gestión, ni influencia, ni resultado. Cualquiera que conozca el código sabe que estas cosas son así. Ya, abogado Juan Carlos Manríquez, abogado hoy día defensor de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Gracias, abogado. Buen día. Buen día.